Bueno, volvemos acá con la profesora María Mesa. Y ahora sí vamos a tratar de si podemos introducirnos en la titánica tarea de filosofar con la música y de la mano de Nietzsche. Y de la mano de Nietzsche, nada menos. ¿No? Sí, la música tiene una presencia importantísima dentro de todo su pensamiento, pero sobre todo en ese primer periodo que es el de la metafísica de artista, donde justamente él está mirando desde el arte, él se pone en el rol del artista y desde ahí mira la realidad. Está toda la influencia de Wagner, ¿no? Toda la influencia, claro, es el periodo de amistad con Wagner. De hecho, su primer libro, Génesis de la Tragedia, está dedicado a él, ¿no? A Wagner. Y es todo ese periodo romántico. Por lo tanto, la música, su pregunta, digamos, fundamental en ese periodo, tiene que ver con la verdad, ¿no? Y cómo entender la verdad después de Kant, sobre todo la verdad de la filosofía, ¿no? Después de Kant, ¿cómo es posible hacer filosofía? ¿Cómo se sigue haciendo filosofía que busca la verdad después de los planteos de Kant? No va a ser solo el problema de Nietzsche, ¿no? Digamos que yo creo que la seguro. Contemporaneidad es el gran problema de cómo hacer filosofía después de Kant. Exactamente. La fenomenología se entiende así, ¿no? Exactamente. No. Entonces, él entiende también desde los planteos que en definitiva Kant hace un rodeo por la crítica de la razón pura para llegar a plantear que lo fundamental en el hombre es la libertad y lo que le permite la libertad, ¿no? Que tiene que ver con la ética y tiene que ver con todo el mundo de lo práctico, de la acción, de la praxis. Entonces, desde ahí, él entiende que no podemos ir situando la verdad dentro de lo gnoseológico, dentro de lo científico. Si la verdad es solo eso, entonces sí, pongamos violín en bolsa y dejemos todo, porque ya con ese planteo está imposibilitado. Por lo tanto, él hace este giro donde vuelve a retomar el mundo trágico, el mundo de la filosofía trágica de los griegos presocráticos, que son a los que él realmente valora, ese modo de hacer filosofía, que es una filosofía intuitiva, que todo filósofo parte de una gran intuición, que después tiene que lamentablemente poner en el lenguaje. El lenguaje es el gran límite, dice Nietzsche, de la filosofía y de la poesía, porque tiene que traducir en palabras ese sentimiento, esa experiencia, ¿sí? de esto que es inefable, de la verdad de la realidad. Estaríamos en esa verdad de la realidad, bueno, estamos hablando en términos kantianos, ¿no? El noumeno. Claro, el noumeno, exactamente. ¿Cómo llegamos a que eso? No podemos llegar desde la razón. Exacto. Entonces, él por eso hace una búsqueda. Si no podemos con la razón llegar a esto, si en realidad la verdad siempre se elide, siempre, como dice Heráclito, ¿no? La physis le place ocultarse, ¿no? Entonces, esto que es el fondo de la realidad no se muestra y se oculta, se esconde, ¿sí? También lo dirá Nietzsche más allá del bien y del mal, ¿no? La verdad es una mujer que tiene sus muy buenas razones para ocultarse. El tema del velo, aletheia, la famosa palabra que significa verdad, que retoma Heidegger, es esto, ¿no? Lo desvelado, pero es imposible develar totalmente esto. Y además, para Nietzsche, no solo que es imposible, sino que no es conveniente, porque él retoma de los presocráticos y también de Platón, aunque sea muy criticado por él, esto de que la filosofía tiene que ver con pensar las cuestiones que le van al ser humano, que tienen que ver con la profunda vida del ser humano. La esencia trágica. La esencia trágica, exactamente. ¿Qué significado tiene la vida humana? Esta gran pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Quiénes somos realmente? ¿Y cuál es el sentido de vivir esta vida? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué forma vivirla? Esto que la filosofía de alguna manera en su trayecto hasta ese siglo XIX había venido dejando de lado, ¿sí? Muy racionalistamente. Por eso él entiende que Sócrates es el que comienza con este cambio en la filosofía que deja de lado estas cuestiones fundamentales para el hecho de ser un ser humano. Sí. Y él las va a retomar. Y lo que es peor, Sócrates es el que empieza a buscar conceptos. Exacto. La verdad es concepto. Es concepto. La verdad
de ser algo que se juega en la realidad, como es en todo el mundo preclásico griego, que todavía los sofistas están dentro de ese mundo, por eso no le entienden a Sócrates ni a ninguno, porque cada uno habla un idioma distinto. Entonces, esa verdad que se jugaba en la praxis y en la acción empieza a retrotraerse al mundo de la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya no soy un ciudadano, ya no puedo participar y decidir nada. Entonces no puedo tener efectos sobre la realidad. No hay debate, no hay democracia ya en el momento de Sócrates. Entonces no tengo posibilidad, me tengo que refugiar a mi interior. Y ese interior es la mente. Y la verdad empieza a jugarse en el pensamiento y luego, como dirá Aristóteles, en el discurso, en el lenguaje. Es esa la sede de la verdad, el lenguaje. Entonces, volvemos a lo que decimos. La filosofía, ¿cómo hace para expresar eso inefable? Si lo tiene que poner siempre en un lenguaje que es viejo para la novedad que viene a traer el filósofo. Por eso tenemos tantos filósofos que trastocan el lenguaje, les cambian el significado a los conceptos, o Heidegger que va poniendo los guioncitos para armar con 4 o 5 palabras una sola idea, porque el lenguaje es viejo para lo nuevo que se viene a decir. Ese es el gran límite del lenguaje. Y también está el límite del lenguaje, si el lenguaje es el medio, digamos, idóneo, a pesar de que es el único, ¿no? Sí. Quizá, pero si es el medio para la verdad, ¿no? Bueno, él encuentra con que hay una manera de subsanar esta pobreza que el lenguaje tiene, este límite, y que eso tiene que ver con el estilo. Por eso sus libros tienen distintos estilos, porque depende de qué es lo que quiero decir, para qué estoy planteando esto, ¿sí? Distintos estilos. El estilo en el lenguaje es lo que va a tratar de traducir o poder sacar fuera esa experiencia, que es una experiencia estática. Es el salir fuera de sí, en esa gran intuición que luego va a decir, por ejemplo, la tuvo Tales y vino y nos habló del agua. ¿Qué? ¿El agua qué? No, y bueno, esto nos pasa siempre, ¿no? Tienen los filósofos esa gran intuición de lo real que lo sobrepasa y que no la pueden traducir en palabras. Por eso a veces son tan enigmáticos, ¿no? Tan Yo estoy enigmáticos. estudiando ahora, justo me hablas de esto, es algo de un tema mío, ¿no? Estoy estudiando en Platón, justamente, el tema de la intuición. No solo la intuición, pero en todos los diálogos, principalmente cuando en el banquete, en la carta séptima, está este planteo de cuando vayas en las cosas bellas y en un momento podrás ver. Claro. En ese momento no hay un argumento, no es un silogismo. No, es la intuición. En un momento aparece la visión. Exacto. O en la carta séptima, en un momento se enciende un fuego. Exacto. Bueno, sí. Esa es la verdad. Y la manera verdad del filósofo. La manera en que logró Platón traducir esto son las alegorías. Sí. Él encontró el arte también, porque Platón, además que reniegue, es un artista. Entonces, él encontró el arte y Nietzsche va a buscar otras formas. Bueno, si no es la palabra, el gesto, porque tenemos un lenguaje gestual, ¿sí? Más allá de lo que decimos, está el gesto. Y el gesto traduce mucho mejor que la palabra el sentimiento y la emoción. Pero también y sobre todo la música, ¿sí? Sobre todo el sonido, no solo la música. Fíjate vos que en este fragmento 14 de lo que es la filosofía en la época trágica entre los griegos, él nos va a decir, el filósofo trata de hacer resonar en sí el sonido total del universo y expresarlo en conceptos. Es contemplativo como el artista plástico, compasivo como el religioso, al acecho de fines y causalidades como el hombre científico, sintiéndose expander hasta el macrocosmos. Conserva la serenidad suficiente para considerarse fríamente a sí mismo como reflejo del universo. Con esa serenidad que tiene el artista dramático al transformarse en otros cuerpos, hablar a través de ellos y saber, sin embargo, proyectar hacia afuera esa transformación en versos escritos. Lo que el verso es aquí para el poeta, es para el filósofo el pensamiento dialéctico. De él se vale para fijar y petrificar su encantamiento. Y así como para el dramaturgo palabra y verso son apenas el balbuceo de una lengua extraña para expresar en ella lo que ha experimentado y percibido y que en forma directa solo puede comunicar por medio del gesto y de la música,
Del mismo modo, la expresión de toda profunda intuición filosófica por la dialéctica y la reflexión científica es, por un lado, el único medio de comunicar lo percibido, por otro, un medio mendaz, en el fondo, una transposición metafórica de todo punto inexacta en una esfera y un lenguaje distintos. Así Tales percibió la unidad de lo que es y al querer comunicar lo percibido, rompió a hablar del agua. ¿No? Es decir, el sonido, la música va a ser para él, primero, un elemento absolutamente dionisíaco, ¿no? Sabes que él trabaja con estos símbolos de Apolo y de Dionisio. Apolo representando la medida, la mesura, la belleza, la luminosidad, el conocimiento, ¿sí? Eso, característico de la Grecia clásica, ¿no? Y Dionisio, un culto que viene de Asia, que había hecho estragos en Asia, ¿no? Porque es el culto del éxtasis, con todas las formas de éxtasis que el hombre pueda conocer, ¿no? La transmutación, exactamente. El perder el principio de individuación, el hacerse uno con el universo, ¿no? Lo irracional, ¿no? Sería la razón y lo irracional, un poco. Todo ¿no? junto. Esa dialéctica. Todo junto. Allí, cuando entra ese culto en Grecia, el culto a Apolo le pone sus límites, ¿no? Y entonces termina siendo el dios del éxtasis, producido por el vino, por las sustancias, como puedo decir, alucinógenas, no me salía la palabra, por el amor, digamos, pero todo lo que hace salir fuera de sí. Fíjate que venimos diciendo que la intuición filosófica es un salir fuera de sí. Un arrebato místico. Claro, salir fuera de sí. Entonces, la música es la expresión propia de lo dionisíaco. La música apolínea que existía es la música de la cítara. Es el puro ritmo, ¿sí? El puro, la pura melodía, como diríamos hoy, una música pop, ¿no? La música melódica, suave. Esa es la música apolínea, ¿sí? Dionisio trae la verdad en la música, ¿sí? La belleza la pone Apolo, pero Dionisio trae la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de las madres del ser, la verdad de lo autóctono, la verdad trágica. Eso es lo que viene a traer, lo que somos en realidad. Y esa música dionisíaca es con la que aparece la armonía, con la que aparece todo lo que hoy encontramos en la música, que no es solamente... Viene a traer el rock, viene a traer Wagner, por eso está tan enganchado con Wagner. Porque a romper estructuras. A romper estructuras, viene todo el torrente de la música, ¿no? Que es pura pasionalidad, que es pura voluntad. Y aquí cuando aparece la voluntad, tenemos los resabios de Schopenhauer, ¿no? En el fondo es voluntad esto, ¿sí? Y esa música, con la música él entiende que es un lenguaje apropiado para decir lo real. Aunque nos va a terminar diciendo en este mismo texto que la música es el símbolo de la voluntad, es el símbolo. Y un símbolo no es más que un signo, una copia algo alusiva, que refiere a otra cosa. Sí. Claro. Por no lo tanto, en sí mismo, tampoco hay forma de morder. Para Nietzsche no hay manera de morder en lo real, ni es, además, conveniente. Porque la verdad es abismal y es trágica. La verdad de la vida es, como le dice al rey Midas Sileno, ¿no? Que raza de mortales, lo mejor para ti es no haber nacido. Y lo segundo mejor es morir pronto, porque la vida es sufrimiento. Ese es el meollo de los mitos griegos. Por un lado, la apariencia clásica de la belleza, las esculturas, la filosofía, la ciencia, la arquitectura, la política, lo apolíneo. Pero esto vive del mito, y el mito es tragedia pura. El mito nos dice eso, la vida es sufrimiento, el destino, la moira de la que no escapan ni los dioses. Entonces, ¿es conveniente esto? ¿Es conveniente tomar conciencia de esto y vivir permanentemente, como dice Heidegger, ¿no? De tomar conciencia de la muerte, ¿no? Saber que somos... ¿Se puede vivir así? Para Nietzsche no. Ahí aparece el arte. Sí. El arte es el salvador. El arte es el que transfigura la verdad en belleza. La verdad es esto. La verdad la vemos todo el día en los noticieros.
Esa es la verdad. Y eso fue siempre. Te vas a acordar a lo que dice el padre de Héctor, ¿no? Claro. Cuando dice, los dioses me han dado una vida larga para ver morir a mis hijos. Exacto. Antes que yo. Claro. O sea, toda interpretación del hombre estaba transida a la tragedia. Absolutamente. ¿Todo por qué? Lo trágico del destino, ¿no? Exactamente. El destino en griego no era un destino virtuoso. No. Y la ética es trágica porque el mal está en el cuerpo. Librarte del mal, para librarte del mal hay que morirse. Para el griego. La ética griega es una ética trágica. O sea, el cuerpo es lo malo, fíjate, el dualismo platónico. Entonces, todo el sufrimiento, todo, si fueran almas solas, geniales estaríamos, pero no. Entonces, para librarse de eso, o hay que vivir como muerto, la ataraxia, ¿no? Que es vivir como muerto, o sea, no sentir, no desear, ¿no? Todo así. Epicurio, el gran hedonista, y bueno, la necesidad, lo simple, el vasito de agua, la manzanita si tengo hambre, ¿para qué voy a desear la torta de chocolate? Sí, no, lo básico, lo simple, entonces no sufro. La manera de evitar el sufrimiento es o morirse o vivir como muerto. Entonces, es una ética trágica. Pero él comprende que el arte es el salvador. Por eso el arte es la verdadera metafísica en este periodo para Nietzsche. La verdadera transfiguración de la realidad. Para eso existe, ¿sí? Y la música es algo que realmente todos sabemos y decimos normalmente, ¿no? Es un lenguaje en sí mismo, ¿no? La música es un lenguaje propio, no necesita las palabras, ¿no? La propia música no necesita paráfrasis. No, en absoluto. Pero fíjate vos que todo gran artista lo ha sido porque proviene de una base de sufrimiento, ¿no? En todo vos ves la biografía de cualquier gran artista y encontrás el sufrimiento, encontrás el padecimiento, encontrás que transfiguró eso en su arte. Y la belleza, que no tenemos por qué entenderla al modo clásico, ¿no? En el siglo XX, y a partir de Nietzsche, claro, ni del orden ni la proporción, a partir justamente empieza a pensarse la belleza donde también está lo horrible, lo feo. ¿Cómo decís el cuerpo? Porque Nietzsche tiene mucho esto de lo vibrante de la música. Exacto, claro. Claro, porque no es la proporción, no, es justamente la desmesura, ¿no? Que es lo que trae Dioniso, la desmesura. ¿No? Que ahí está la voluntad de poder, la voluntad de vivir. Exactamente. Entonces, no es conveniente que tomemos contacto. En realidad, vivir se vive de ilusiones. Él dice, la vida nos engaña siempre para volvernos a meter en su torrente. Nosotros podemos tener la desgracia más terrible en nuestra vida, pero al poco tiempo estamos viviendo otra vez. Y a cada uno lo engaña, ¿de acuerdo? ¿No? A que lo que es, a uno los engaña prometiéndole, ¿no?, el conocimiento perfecto, a otros los engaña a través de los placeres, pero te vuelve a meter, la vida te vuelve a meter, porque la vida quiere vivir, dice Nietzsche, la vida quiere vivir. Entonces, vuelve a que vos te ilusiones y te olvides, ¿no? El olvido, otro gran tema de Nietzsche. Te olvides, porque solo olvidando se puede vivir, ¿no? O sea, es imposible vivir sin recordar, dice Nietzsche, no es posible. Pero más imposible es vivir sin olvidar. Porque si uno no olvida lo trágico que todos tenemos en algún punto, o lo tendremos en nuestra vida, sin olvidar eso, es imposible vivir. Entonces la ilusión es lo que genera el desarrollo, la producción cultural, lo que genera la vida, la ilusión, no la verdad, ¿sí? La verdad, en el fondo, porque no busca la verdad de la naturaleza, ni la verdad que buscan la ciencia, por eso están las ciencias, la biología, la química, la física, cada una busca su verdad en el mundo natural. Él nos está hablando de la verdad humana, en su discurso, la verdad humana, ¿sí? La verdad para el hombre y cómo vivir una vida plenamente humana, que es de alguna manera legado de Kant, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está, Kant ya nos marca, el camino no va por el conocimiento, no es por ahí, porque el conocimiento a cualquier precio es lo que nos ha llevado también a lo que tenemos hoy, ¿no? Todo este desarrollo que él no vio el inicio de lo que son las ciencias modernas, nosotros lo padecemos actualmente. Entonces, todo es, lo padecemos y lo disfrutamos, las dos cosas, es ambivalente, pero
todo ese desarrollo, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia el impulso al saber a cualquier precio o hacia la sabiduría? Que es el impulso al saber, pero con el límite. El límite que da la ética. Porque para mí, para varios que estamos dentro de esta mirada de Nietzsche, Nietzsche es un pensador ético. A él lo que le interesa es la ética, por eso habla de la debilidad o la fortaleza del hombre, habla de la voluntad, de la libertad, de los valores, la ética, el cómo obramos, no la metafísica. Él ya no se pregunta ni sobre el ser, la cuestión de la verdad la deja ahí. Sí, incluso en el fragmento está del loco, famoso. Sí. Si le quitamos la parte ética, no se entiende la tragedia que hay detrás de que Dios haya muerto. O sea, claro. No es solo Dios ha muerto, vamos a festejar todos. Sino ¿quién nos dio el poder para borrar la línea del horizonte, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay todo un sufrimiento y una desesperación de decir, bueno, ya los valores no valoran. Claro, no estamos a la altura de esos valores, porque él dice, la modernidad nos generó una ética. Nosotros hemos generado un poder inmenso y no hemos generado una ética que esté a la altura de ese poder. Es más, el hombre actual es un hombre absolutamente débil, por eso todo lo que venimos oyendo, de la corrupción y de todo. ¿Qué es esto? Es la debilidad ante el poder. O sea, no hay fortaleza, hay debilidad. Ha crecido nuestro poder, pero nosotros no hemos crecido a la altura. Entonces él está muy preocupado por esta cuestión, que son cuestiones en definitiva éticas. ¿Cómo vivimos la vida? ¿Cómo vivir una vida plenamente humana? Y la música va a tener que ver, y el arte en general, con poder transfigurar la realidad, poder hacer que todo esto trágico que no va a solucionarse, porque además la mirada es esa, no es que la ciencia nos va a solucionar la vida, porque hay nuevas enfermedades, podremos vivir 500 años, pero vamos a seguir siendo finitos igual. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con que no es por ese camino. Finitos o infelices también. Claro, también. Infelices por 500 años. Claro, entonces no es por ese camino. El camino tiene que ver con poder ser uno mismo desde sí mismo para Nietzsche y tener en cada momento y en cada instante la posibilidad de tomar la decisión que sea con tu vida, de ser libre, ¿sí? Y no dejarte condicionar por lo que fuiste, por el pasado, por el momento que a vos te toca vivir. Porque nada de lo que hay fue hecho para vos. Vos caíste en este momento, en esta época, y sos condicionado por creencias y valores de esta época, pero tenés que saber quién sos vos primero para actuar desde ahí. Nos dicen que vayamos redondeando la idea, bueno, pero te iba a decir... Sí. Hablas como una posesa, como diría Platón en el guión. Entonces, creo que me atraviesa. Es un poco que a uno lo deja en silencio, pero es apasionante. O sea, hablando del arte, hablando de todo esto de la música, del vibrar con el universo. Sí, yo realmente no. Yo a veces digo, esto son, no sé, más de 30 años con la filosofía, ya estoy alejándome, pero yo me doy cuenta que de lo que me estoy alejando es de dar clase. Pero no de poder charlar sobre filosofía o poder seguir pensando. Lo mismo de la música, por ahí son periodos, son momentos, pero sí, la música a mí me atraviesa desde pequeña. Así que siempre fue un camino para mí, en el último tiempo más, digamos, con más concentrado o aprendiendo cosas, pero siempre fue. ¿Y qué sería la música para vos? Sacando a Nietzsche. Sacando a Nietzsche. Mira, para mí la música es también algo que me atraviesa porque no es solo a través del canto, sino a través de la danza. Para mí es algo que tiene que ver con el cuerpo, totalmente. Yo cuando hay algo que escucho y que me llega o que lo canto, es en todo el cuerpo. ¿no? Es como esa vibración del cosmos. Sí, es totalmente, sí. Y en muchos casos no puedo evitar tener que bailarlo. O sea, la danza también es algo que necesito el movimiento, la expresión del cuerpo. Y me ha servido, yo lo he notado, por eso en estos últimos tiempos estoy un poquito alejada de producir música, porque he notado que cuanto más he cantado, yo, ¿no? Haciendo yo música, han sido los momentos de mayor sufrimiento. Y ahora quizás estoy en un momento apacible
y no la necesito. No es una necesidad. Quizás es un deseo, pero no es una necesidad. Pero muchos momentos fue una necesidad. La necesidad de cantar y de decir con el canto justamente lo que no se puede decir con las palabras, ¿no? Así que eso me ha pasado. Eso me ha pasado, sí, absolutamente. Eso me ha pasado. Si yo repaso, porque bueno, ese fue un disco grabadora, pero tengo un montón de cosas que he hecho y repaso lo que yo cantaba y yo me doy cuenta de qué momento era, ¿no? Hay esa relación. Pero bueno, si tenemos 2 minutitos, no sé cuánto estamos, me gustaría terminar leyendo algo que tiene que ver con esto de la filosofía y de la música, ¿no? Porque así le damos un cierre. Exacto. Dice aquí, el artista crea su obra para los otros hombres, de ello no cabe duda. Sabe, sin embargo, que nunca alguien comprenderá y amará su obra como él mismo. ¿Para qué existe una obra de arte? ¿Para quién? ¿Para el artista? ¿Para los otros hombres? Pero el artista no tiene necesidad de hacer visible una imagen que él ve y mostrársela a los demás. En todo caso, la dicha del artista está en su obra, del mismo modo que su comprensión de la misma es mayor que la dicha y comprensión en todos los demás. ¿Para quién filosofa el filósofo? ¿Para él? ¿Para otros? Toda obra de arte procura seguir engendrando y buscar a su alrededor almas receptivas y fecundas, exactamente como el filósofo. El artista, como el filósofo, dispara su flecha hacia el tumulto. Ya quedará clavada en algún lugar. Es una promesa futura. Así Ambas. Así que bueno. Esto es un fragmento también, el fragmento 15. Son fragmentos póstumos de la época de la filosofía en la época trágica entre los griegos. Me pareció una reflexión muy completa y muy acertada, ¿no? Sí. Me parece. Bueno, gracias por estar acá, querida profesora. Fue reconfortante y hubo muchas reminiscencias cuando cursé la materia. Y sí, seguramente. Pero bueno, y creo que las pude aprovechar más igual ahora. Así que bueno. Gracias por invitarme, me parece además una idea maravillosa que estés haciendo esto y que se pueda abrir un poquito lo que hacemos por acá, por el sur. Sí, a la comunidad. Así que bueno, muchas gracias para todos los que hayan estado viéndonos y vamos a poder hacer otra charla seguramente, ¿no? Seguramente, sí, si a usted le place. Sí, además vemos que hay para hablar muchísimo. Bueno, sí. Con la posesa de María Mesa. Así bueno, gracias, sí. Nos despedimos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.